Buenas tardes a todas y todos y quiero agradecer la presencia y la participación en este conversatorio de un tema tan relevante como es el de la corrupción, titulado de esa manera, la corrupción, el fracaso de la élite y la crisis institucional. Y quiero abordar algunos puntos que me parecen relevantes en este conversatorio que de pie para una reflexión mayor y un debatir en este momento. Queda bastante meridianamente claro que desde hace muchos años la corrupción se está constatando como un fenómeno cada vez más evidente en nuestra sociedad, en los distintos planos, especialmente en los planos de la élite, de la casta dirigente, política empresarial en particular. Entendiendo la corrupción como la colusión que se da entre distintos poderes, tanto económicos, políticos, fundamentalmente para obtener un beneficio de esa colusión, de ese vínculo. Si bien esto es un fenómeno de larga data en nuestra historia, podemos recordar claramente en los inicios de la formación de los grandes partidos que dominaban de una manera importante la historia chilena, los grandes conglomerados políticos, los partidos tradicionales de aquella época que representaban a la oligarquía dominante. Y veíamos claramente este uso de los distintos aparatos del Estado para beneficio propio, el compro, la compra de votos, el cohecho en relación a las distintas capas de la población, campesinos, pobladores, era bastante habitual. Pero lo que es importante de resaltar, fundamentalmente a partir de la derrota de la Unidad Popular, del triunfo de la dictadura, hay un evidente fenómeno mucho más agudizado de la corrupción en todos los planos. Tal vez para una gran parte de la población no es consciente de este fenómeno tan agudizado que se da en todo el proceso de instauración neoliberal en nuestra sociedad. Y aquí lo evidenciamos en distintos hechos ya corroborados en los procesos de investigación, que tiene que ver con el robo, el desfalco de fondos públicos, lo que significó los distintos mecanismos de traspaso de propiedad pública que estaba dentro del área social, bajo la Unión Popular, vendida a un precio vil realmente a distintos grupos económicos que pasaron después a ser dueños de estas empresas fundamentales hasta hoy, del traspaso que vimos después de la consolidación de la arquitectura del régimen neoliberal, lo que significaron los fondos de los trabajadores y el traspaso de estos fondos a administradoras privadas de los fondos que hacen realmente riqueza, enormes ganancias a costa de pensiones miserables, todo lo que significó también el traspaso de las cotizaciones en el ámbito de la salud para un sector mucho particular con más recursos, como significó la formación de la ISAPRE en su momento, los gigantescos subsidios que se daban a enormes empresas, entre ellas a forestales para desarrollar su actividad económica, la virtual desnacionalización de crecientes empresas, especialmente de la gran minería, pasando a manos del capital privado transnacional. El salvataje de la banca, por ejemplo, en los años 80 también da cuenta de estos fenómenos marcados y evidentes de corrupción que pudimos ver en su momento. Y esto da pie y esto se podía desarrollar dentro de una legislación, de una arquitectura jurídica que permitía todo esto. No había sanciones ejemplarizadoras para estos fenómenos de corrupción, para los fenómenos de elusión de impuestos, de evasión, para nada, y permitía que esto ocurriera. Toda esta institucionalidad que se establece a partir del golpe de Estado de 73 es consolidada y es validada por todos los gobiernos de la llamada así transición hasta nuestros días. Y es por lo tanto, todos esos fenómenos que vimos de alguna manera soterrada, oculta, bajo la dictadura, que después se evidencian, se hacen públicos, ahora lo vamos percibiendo durante todo el proceso de las últimas décadas de transición hasta el momento de hoy. Y basta mencionar algunos de los fenómenos que hemos visto sobre este tema de corrupción. Los casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, los casos de corrupción a nivel de municipios, los casos de corrupción a nivel de todo el ámbito económico financiero que cada cierto tiempo pueden llegar a las primeras planas, de alguna manera mostrando esto de una manera bien evidente.
Y esto da cuenta de... Y todo es a la audiencia, etcétera. Sin duda que el tema que nos convoca es un tema complejo, en primer lugar. Un tema complejo que tiene múltiples dimensiones a lo largo y ancho de la historia. Y en el caso particular de América Latina parece ser que es una historia larga que se hunde allá por los años de la dominación colonial hasta el presente. Sin embargo, y a pesar de eso, hay países que son más corruptos que otros. Hay naciones, sociedades que son más corruptas que otras y que no necesariamente tienen una relación directa con el tipo de régimen político que se establece. Yo diría que la corrupción es inmune al tipo de régimen político que existe. Es decir, la corrupción puede estar presente en regímenes políticos autoritarios, totalitarios, democráticos sociales, democráticos liberales, democráticos de cualquier tipo. Cuando uno hace la historia de la corrupción a lo largo y ancho de Occidente solamente, encontramos que ninguna sociedad, ningún Estado, ninguna forma política ha logrado ciertos eliminar de completo la corrupción. Yo diría que se contiene la corrupción en niveles aceptables, pero no se elimina del todo. ¿Por qué? Parece ser que la corrupción es un elemento inherente a la condición del ser humano. Ya lo decía Aristóteles allá en el siglo V antes de Cristo, de que los cuerpos, como los cuerpos sociales, como los cuerpos humanos, se corrompían. Es decir, entonces, que eso está ahí en la naturaleza de los sujetos y sujetas que componen la sociedad. Evidentemente, si uno observa qué es lo que ha pasado en Chile, para irlo cerrando el análisis, uno puede decir que Chile, durante mucho tiempo, y especialmente me refiero al siglo XX, era visto como una sociedad menos corrupta de América Latina, conjuntamente con Uruguay. Los demás países de la región, empezando por México, sociedad reconocidamente corrupta, hasta el sur, pasando por Centroamérica, Venezuela, los países andinos, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, y los únicos que se salvaban de ese recuento eran Chile, Uruguay y Costa Rica. Y cuando uno ve el índice de percepción de la corrupción que salió el año 23, Chile todavía aparece como el segundo país menos corrupto de la región. Menos corrupto de la región. Y la percepción que se tiene al interior de la sociedad no corresponde con esa percepción internacional. No corresponde entre lo que los ciudadanos y ciudadanas nacionales opinan con respecto al tema de la corrupción en Chile, que lo ven como un país que crecientemente se ha vuelto corrupto y que no concibe esa situación. ¿Por qué? Porque finalmente la corrupción también es un tema de percepción, de percibir qué mecanismo, qué acciones son las corruptas y cuáles son las no corruptas. Entonces, a veces se dice, se plantea, se señala de que tal o cual acción es corrupta y que eso queda de una u otra manera en la percepción de la ciudadanía y lo califica como tal, y cuando se hace una investigación, se analiza, el hecho revela que no es un acto corrupto. Entonces, lo primero que tenemos que lograr establecer es un acuerdo, un consenso, que no existe, por cierto, en esta materia, de qué es lo que vamos a entender por corrupción. ¿Qué es lo que es la corrupción? Entonces, una primera definición de los analistas de corrupción es que todo aquello que induzca a los sujetos a obtener beneficios por sobre lo establecido, ya sea si son agentes del Estado o son actores del Estado
o son agentes del espacio privado? Buenas tardes, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Adelanto que esta invitación fue una invitación a pensar también este tema, porque los que nos consideramos marxistas tenemos una respuesta muy automática cuando hablamos de este fenómeno de la corrupción como algo inherente al sistema capitalista. Pero hay cuestiones ahí, no basta con decir eso y hay que ir a fondo y desentrañar qué significa eso. En principio, este Estado capitalista, que de plano tenemos que decir que no es neutral, tiene todo un sistema de corrupción legalizado, institucionalizado, o sea, que está bien y que es percibido como algo que está bien porque justamente está legalizado por el propio orden jurídico burgués. Hablo de las dietas exorbitantes de los legisladores, de los gastos reservados, de esta puerta giratoria. Siempre se habla de puerta giratoria para decir que los delincuentes entran y salen fácil de la cárcel, pero la puerta giratoria del personal político del Estado capitalista, que gestionando el Estado y sale y pasa a integrar los directorios de las grandes corporaciones, bueno, las fundaciones, como vimos recientemente. Todo esto es un sistema de corrupción que está legalizado por el propio sistema y que cumple una funcionalidad muy importante porque le permite a la burguesía desentenderse de la gestión de ese Estado burgués, delegar eso en el personal político y así queda separado eso de la propiedad privada de los bienes de producción y eso le permite ocultar bajo el ropaje de, puede ser en este caso una república democrática con todos los peros que les podamos poner, pero en definitiva ocultar que estamos bajo una dictadura del capital. Después está el otro tipo de corrupción, que ya hablamos bajo todo ese paraguas eufemístico que se denomina corrupción, estamos hablando de delitos, ¿no? O sea, delitos, porque si vamos al caso de Mosilla, por ejemplo, que a mí este caso me pareció fascinante, pero no en el sentido positivo de la palabra, sino por cómo expone así abiertamente, en forma grotesca, por lo tanto, ordinaria, bien flaite, toda la cuestión, porque yo no sé si ustedes escucharon, acá voy a hacer un comentario al margen, no sé si escucharon el audio, en una hora y tanto. El audio empieza con la mujer esta, la Leonarda, la psicópata bien orientada, diciendo, hoy tuvo un hecho de corrupción, tuvo un hecho de inseguridad, me atacaron en la calle. Ella ingresa y le comenta eso a la persona que le recibe. ¿Qué te pasó? Me robaron el aro, porque además le lastimaron cuando le sacaron el aro de la calle mientras que iba caminando. Y termina el intercambio, qué terrible, que esto, que lo otro, y la conclusión de la Leonarda cierra esa conversación diciéndole a la persona con la que estaba hablando, a la mujer, qué terrible que está Chile, ¿eh? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Cómo estamos con estos flights? Hace todo un alegato, que es lo que escuchamos siempre de los medios. Acto seguido, entra a la oficina y se pone a articular algo de lo que ya era parte de una verdadera asociación ilícita. O sea, lo que robó, el aro que le robó el chorro que pasó por la calle, no tenía ni nada que ver con el escándalo de millones y millones y todo el catálogo delictivo de lo que ellos hablaron abiertamente, de primera, tráfico de influencias, coimas. Hablaban, no, acá sí hay que quemar una oficina, la quemamos, así como con toda la impunidad. Que eso también da cuenta de lo impresionante de todo esto, es la impunidad, ¿no? O sea, cómo hacen gala de esa impunidad que evidentemente tenían garantizada hace muchos años y por eso venían operando. Ahí hubo un error de la Matrix, algo pasó en esa disputa interna que ella termina exponiendo toda esa asociación ilícita. Pero digo esto porque es como en el discurso de la seguridad y cómo está Chile, y que deportemos a los inmigrantes, que serían el chivo expiatorio de todo esto. Ahora Mondaca diciendo pena de muerte, y bueno, toda esta barbaridad, bueno, la seguridad, o sea, el sistema delictivo instaurado en las instancias más altas del poder político, estatal, empresarial. Bueno, entonces, corrupción, aunque se diga esto y parezca algo menor, son delitos. Es decir, que el propio poder político y burgués
contraría su propio ordenamiento jurídico y lo hace porque entiende que, llegado el caso, va a venir otro poder del Estado a salvarle las papas y a garantizarle la impunidad con clases de ética, y si no es así, incumplen la ley y van y piden un perdonazo que le legisle